La cadena ha sido crisis de los opioides relacionada con mucha demanda de heroína, entra el fentanilo en el mercado, mucha demanda de fentanilo. Y se queda el claro, fentanilo. La cadena es que está todo absolutamente relacionado. Y ahora pasamos a la adulteración de cocaína con fentanilo. En Estados Unidos hace unos meses, en el centro de la ciudad, yo veía en Providence que los carteles en los autobuses era así de grande: ¿cuánto fentanilo tiene tu cocaína? Claro, cuando esa es la pregunta, ¿cuántas preguntas anteriores están respondidas? Sí. ¿No? O sea, de forma pública. Sabemos que el fentanilo está en la calle, sabemos que te estás metiendo farlopa, ¿qué cantidad de esta cocaína te puede matar? Y eso está en la misma calle. O sea, y la cocaína sí que se consume muchísimo más en Europa. Existe esta adulteración peligrosa. Es decir, tenemos que tener miedo de que cuando, pues yo qué sé, iba a decir una barbaridad. Bueno, cualquiera de los congresistas se mete una raya de farlopa, le vaya a dar una sobredosis de fentanilo. No creo. A ver, a nivel europeo tenemos que tener cuidado de no importar, digamos, lo que está sucediendo en Estados Unidos, porque realmente en Europa tenemos un sistema muy diferente. En Europa, por ejemplo, tenemos heroína proveniente de Afganistán, en su mayoría. Me quedo más tranquila, la verdad. Sé que esto suena muy raro, pero hace poco, el propio director científico de la Agencia Europea de Drogas dijo que, curiosamente, un factor de protección que estaba salvando a Europa, digamos, de esta crisis es la disponibilidad de heroína en el mercado. Al final, esta heroína está evitando que entre la sustancia más potente, al igual que sucede en España, por ejemplo, en el caso del cannabis y el cannabis sintético. En España, el cannabis sintético no llegó a cuajar porque hay abundancia de cannabis natural. En cambio, en el norte de Europa... Ahí está Granada, que complicado. No para, claro. Granada, Marruecos en muchos casos, ¿no? Pero es verdad que en aquellos lugares donde se producen escaseces de sustancias, como he dicho anteriormente, siempre aparece una sustancia que la sustituye y en general suele ser más potente que la que había antes, ¿no? Lo cual hace que sus riesgos y sus peligros sean mayores. Por tanto, a veces, aunque parezca curioso decirlo, la existencia de una sustancia natural puede ser un factor de protección frente a la aparición de una sustancia sintética, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchos casos, como he dicho anteriormente, con el cannabis, ¿no? En Europa es verdad que el fentanilo no está llegando. Ha habido algunos casos puntuales, efectivamente, sobre todo de personas que han comprado drogas en la Darknet a distribuidores americanos. Entonces cuidadito con la Darknet y con la Deep Web y con las mierdas esas. Cuidadito con lo que os llega por correo, amigas. Vale, eso para explicar a la cuéntanos. ¿Qué es eso? Claro, hay problemas. Es la Deep Web, ¿no? ¿Y cómo se entra? Con un servidor a través de Tor, sí, es una red totalmente anonimizada. Ahí tenéis la información. Yo os sugiero que no lo hagáis. Es una red sin buscadores, ¿no? Funciona, yo no lo he intentado nunca, sí que pero tiene algunos buscadores, pero es una red anonimizada totalmente en la cual pues existe un cierto comercio sobre todo de sustancias, pero también de otros elementos, información clasificada, la gente vende tarjetas de créditos. Hacemos programa de esto, compañero, muchas gracias. Mucha criminalidad. Pero bueno, lo importante a lo que voy es que es un fenómeno que no tiene por qué cuajar en Europa. Es decir, así como otros fenómenos americanos sabemos que van a llegar a Europa tarde o temprano, este no tiene por qué llegar a Europa. Lo que pasa es que es verdad que cuando hay personas, por ejemplo, que sí que están adquiriendo alguna sustancia en Estados Unidos, pues ahí sí que están importando, sin quererlo, parte de ese problema, ¿no? Al final, los pocos casos que ha habido en Europa de adulteraciones con fentanilo se han dado casi siempre por personas que habían comprado en Estados Unidos la sustancia. Pero en Europa, de momento, no tenemos, digamos, los ingredientes que sí que ha tenido Estados Unidos para cuajar esta epidemia, ¿no? ¿Qué son? Pues los sistemas sanitarios, la libertad que tiene el sector farmacéutico en ese país a muchos niveles, la sobreprescripción de opioides. Aquí en Europa hay un control bastante bueno de los opioides a nivel farmacéutico. Pero luego tampoco confundamos, porque al final se genera mucha confusión. Al final el fentanilo de uso médico no es el fentanilo que se está metiendo en la calle en Estados Unidos. Entonces, otro elemento muy importante es la importación por parte de grupos criminales de este fentanilo para introducirlo en el mercado negro de sustancias, ¿no? Y eso en Europa de momento pues no se ha dado. Y eso es uno de los factores también importantes en Estados Unidos, porque oigo mucho a la gente hablar, no, porque claro, aquí en Europa tenemos un control muy bueno de los opioides a nivel farmacéutico, pero señores, no nos olvidemos que el fentanilo que se está consumiendo en Estados Unidos no es que la gente lo saque de la farmacia, es fentanilo que viene del mercado negro. Y eso es muy diferente, o sea, no se controla tanto como el fentanilo farmacéutico. Es decir, no tenemos que estar tan obsesionados con si el fentanilo farmacéutico está controlado o no, porque lo está bastante bien controlado. Es más un problema del mercado ilegal, del mercado negro. Ahí es donde tiene que estar el foco puesto, porque ahí es donde realmente podemos ver si llega o no llega el fentanilo que realmente se acaba consumiendo en las calles, porque no sale de las farmacias el fentanilo que se está consumiendo en Estados Unidos.
Nos quedamos muchísimo más tranquilas. Bueno, el que aquí en sería España, que no te drogues. Que tengas muchísimo cuidado. Si te drogas, que tengas muchísimo cuidado y que como en esto y en todo hagas caso a Lola Flores, con método. Con método, siempre con método. Una cosa que sí que está bien comentar, no es por asustar a nadie, pero ahora mismo Afganistán este último año ha reducido muchísimo su producción de heroína y de opio porque ha habido una prohibición. Y acabamos de saber que eso es una mala noticia, fíjate, saldremos mejores. El gobierno talibán ha impuesto una prohibición en el cultivo de opio, de amapola de opio, y esto ha hecho que se reduzca bastante la producción muchísimo, creo que por encima de un 90% de golpe. Esto probablemente va a traer un encarecimiento de los opioides que salían de ahí y puede hacer que tengamos un mercado que poco a poco vaya absorbiendo nuevos opioides sintéticos. De momento no se sabe si esto va a pasar, no es más que una lucubración, ¿no? Pero bueno, que la alerta siempre la tenemos que tener ahí. No creo que tengamos que estar asustados a día de hoy, porque de momento, insisto, a nivel europeo no tenemos los ingredientes que ha tenido la epidemia en Estados Unidos. Aquí tenemos también consumo de estimulantes, consumo de otras cosas, pero el consumo de opioides no es tan fuerte como lo era, por ejemplo, en Estados Unidos en los 90 ni siquiera, o sea, todavía hay mucho margen de años y demás, pero bueno, que siempre hay elementos que pueden pasar y hay que tenerlo en cuenta. Y Antón, ya para despedirnos, con 100.000 muertes al año en Estados Unidos, que estos son los últimos datos, ¿saldremos del fentanilo? Pues yo creo que sí, porque Estados Unidos creo que está empezando a darse cuenta de que hay que saber implementar medidas, por ejemplo, como la reducción de daños, esos programas de intercambio de jeringuillas, esos programas que permiten también a las personas tener acceso a información sanitaria de calidad, a sistemas de análisis de drogas, por ejemplo, importantísimo, tiras de detección de fentanilo. En Estados Unidos esto hace tiempo estaba prohibido, no se podía repartir ningún tipo de material que, digamos, que ayudase a una persona que iba a consumir una droga a tener más información. Ahora son vitales para salvar la vida de las personas. Con esto pueden saber si una sustancia que van a consumir lleva fentanilo o no. Este tipo de medidas que en España hace muchos años que tenemos implementadas con programas como Energy Control y otros programas de reducción de daños, en Estados Unidos eran directamente ilegales. Y ahora, gracias un poco a esta situación, realmente se están dando cuenta de que ese es el camino para ayudar a reducir esa mortalidad, para reducir esos problemas derivados del consumo de drogas que muchas veces vienen de esa falta de información, porque una persona que sabe que lo que va a consumir contiene fentanilo, que sabe que contiene esta cantidad de fentanilo y que esta cantidad de fentanilo es letal, pues no lo va a tomar, porque la gente no toma drogas para morirse, la gente toma drogas para un abanico enorme de razones, pero casi nadie las toma porque quiera morirse. Entonces... Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras, todos los miércoles en Podium Podcast.